Sufismo, el camino del corazón. ¿Qué puede aportar el sufismo para una persona actual, para un hombre o una mujer del siglo XXI? Mardía. Empieza tú. Es que es la segunda toma que hacemos. Es la segunda toma que hacemos, pero vamos bien, ¿no? Para mí el sufismo, la clave o lo más interesante que tiene es que da una mirada o echa una mirada integral y unitaria a lo humano y tiene enseñanzas para todos los niveles de lo que somos sin dejarse nada fuera. Hay una enseñanza sufí para nuestro cuerpo, hay una enseñanza sufí para nuestro mundo emocional y para nuestro mundo afectivo, para nuestro universo social, cómo nos relacionamos con los demás y por supuesto hay una enseñanza para nuestra parte espiritual. Y más allá de todo eso, tal vez lo más interesante, cómo conjugar esos diferentes elementos o dimensiones que nos constituyen en una unidad coherente, integrada y cargada de sentido. Y lo más importante, tal vez la enseñanza central del sufismo, cómo se pone todo eso al servicio de lo real, con R mayúscula, de lo total, de la unidad, de lo absoluto, o si no os desagrada la palabra, de lo divino. Qué hermoso, ya lo has dicho todo, yo creo. Ya está, se acabó el vídeo. Ahora vamos a concretar y a dar consejos concretos, aunque antes mejor yo creo nos vamos a presentar. Ella es Mardía Herrero, que tiene desde mi punto de vista y mi humilde opinión una carrera académica impresionante. Tiene 2 carreras, historia y filología, en una de ellas la mejor de su promoción, los másters, el doctorado, ha escrito varios libros. Y ahora nos va a hablar un poquito. Yo soy Rafa Millán y soy quien presenta a Mardía. ¿Te atreves? ¿No te da vergüenza? Venga, me atrevo. Él es Rafa Millán, es psicólogo, tiene un máster en filosofía, ha sido en un pasado mago e ilusionista y humorista también. Ha escrito varios libros, entre ellos el último, Las enfermedades mentales no existen, son los padres. Es padre de 4 niños. Eso es lo mejor en mi currículum académico. Cada vez que aspiro a un puesto lo pongo lo primero. Padre de 4 niños. Sobre todo yo lo resalto porque se quedó. Porque a pesar de los 4 niños se quedó. Sí, me quedé aquí, sí. Teníamos un profesor en la facultad de psicología y esto es puro sufismo, que definía el padre o la paternidad, decía como aquel tonto que está ahí y sigue ahí, ¿no? Como el que no se va así, de alguna manera, ¿no? Era eso, ¿no? El que está ahí y sigue ahí, ¿no? Ese es el padre, ¿no? Que a pesar de todo y pase lo que pase, permanece firme, ¿no? Entonces, bueno, en la medida de mis posibilidades intento ser aquel que sigue ahí a pesar de todo. Sigue ahí. Pero volvamos al sufismo. Venga, vamos. Mardía, vamos a ver si podemos dar sobre todo tips y consejos concretos desde la enseñanza y la práctica. Bueno, lo más importante, claro, para este vídeo, los dos llevamos unos 12 años, yo creo ya, intentando tomarnos en serio un camino espiritual sufí, intentando comprenderlo y avanzar en él y ver qué tiene que enseñarnos a cada uno de nosotros, ¿no? Y además lo utilizo también en terapia, una terapia transpersonal sufí, y Mardía también, bueno, en su día a día y en su vida. Así que desde ahí a ver si podemos decantar, ¿no? Desde haber ido cociéndonos a fuego lento en el sufismo, a ver si podemos decantar algunas joyas, algunas perlas, algunas gotas o algo, ¿no? Un poco del perfume sufí que pueda ayudar a los demás. Vale, yo para hablar de lo concreto, pues voy a contar un poco de mi experiencia la primera vez que yo fui a Chipre y la primera vez que yo conocí al maestro sufí, del que nos quedamos enamorados, ¿no? Lo primero que yo viví fue la sensación de que en el sufismo todo estaba, como dices tú, todo estaba integrado. Es decir, podemos ir a meditaciones en salas de yoga hoy en día y nos pueden servir mucho de ayuda. Pero allí en Chipre tú lo que hacías no era ni ir a meditaciones en salas de yoga llenas de colchonetas, sino que simplemente pues, te sentabas a comer con quien iba a comer. O si estabas sentada y te veían sin hacer nada, te daban un cuchillo y te daban un puerro para que cortaras el puerro. O podías ver las familias completamente integradas en la vida cotidiana de lo que se dice en la vida cotidiana mística, y entonces veías a las mamás con sus niños, a mamás con varios niños o con un solo niño, cuidándolos a la vez que otros rezaban y en el mismo sitio en el que otros rezaban. Entonces la sensación fue en inicio, y podías ver al maestro además en todo momento, le veías cuando comía, le veías incluso cuando hacía la ablución, convivías con él en su jardín, y te daba la sensación siempre de que ahí no había nada que tuviera trampa ni cartón, ¿no? Esto fue para mí lo más sorprendente la primera vez que yo fui a Chipre a conocer al maestro sufí. Es decir, no hay nada que sea postureo, ¿no? Que ahora se lleva mucho esa palabra. No hay nada que sea postureo, no hay nada que sea artificial, no hay nada que sea pose.
Y entonces a partir de ahí me empecé a dar cuenta de que la clave está en intentar realizar todo lo que somos, ¿vale? Todo lo que somos desde lo cotidiano. Es decir, si lo que nos toca es trabajar en correos, pues entonces lo mejor que podemos hacer es hacer con el máximo amor posible nuestro trabajo. Si lo que nos toca es cuidar de 2 niños, pues lo que nos concierne y lo que nos llevará al fondo de la mística, porque hay una mística posible en eso, es cuidar de nuestros hijos. Y si lo que nos toca es pues cualquier trabajo o cualquier labor cotidiana que te toque, hay una vía mística que se te presenta, es decir, la divinidad o la mística o la realización o el sentido se te presenta exactamente en aquello que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, y no hay que... Es como que no hay que dar nada, no hay que dejar nada de lado, se puede mirar todo lo que somos, es decir, hay un lugar para nuestra sexualidad, hay un lugar para nuestra materialidad, como decías tú, hay un lugar para nuestra psicología, hay un lugar para todo tiene su sitio, ¿no? Y todo tiene una manera precisa de hacerse de tal manera que se encuentre con la mística. Volviendo a lo cotidiano, en tu último libro, es el último todavía, ¿no? Sí, 39 semanas y media, un embarazo sufí, un libro sobre maternidad sagrada y espiritualidad desde una perspectiva sufí, acuñamos ese término tan bonito de la mística del pañal, ¿verdad? Que viene tan a cuento de lo que estás diciendo, porque claro, cuando tienes 4 hijos y te pasas todo el día cambiando pañales, ¿dónde vas a encontrar a Dios? En el pañal, ¿no? Entonces, hasta en lo más cotidiano, muy, muy cercano también a la experiencia de Santa Teresa, ¿no? De la mística de los pucheros, ¿no? Como a veces en lo más cotidiano y viviendo al fondo y habitando, como tú misma dices, lo que nos toca hasta el final, ahí se abre como un hueco que parece, un agujero que parece muy pequeño, se va abriendo y por ahí puede entrar la luz de la maravilla, ¿no? Y entonces resulta que todo en nuestra vida es una continua experiencia mística, ¿no? De hecho, el sufismo ese es el objetivo que persigue, ¿no? No es tanto como volarse o fliparse buscando como enormes fuegos artificiales o unos estados interiores alucinantes de conciencia muy alucinantes, que lo cierto es que también están en el sufismo, pero ese no es el objetivo, ¿no? El objetivo es vivir nuestra vida al fondo y con la máxima autenticidad, y cuando lo hacemos nos encajamos como una pieza en el puzzle y entonces todo se vuelve uno, ¿no? Nos volvemos uno con el uno. Decía nuestro maestro, ¿no? Ignazim, al hilo de esto, que decía, todas las escuelas, como en todas las diferentes escuelas, lo que se trata es de llegar a ser algo, ¿no? Yo me pongo a estudiar Derecho porque quiero ser abogado y tener un título y ponerlo en mi pared y decir, ahora soy abogado, o quiero ser arquitecto, o quiero ser médico. Decía, sin embargo, la del sufismo, es la única escuela en la que queremos llegar a ser nada, ¿no? Como él decía siempre, un cero. No tener no tener nada más allá que nuestra propia experiencia de corazón y autenticidad. Y si realmente lo conseguimos, si llegamos de verdad desde la máxima humildad, ¿no? A ser cero, entonces, y si Dios quiere y solo si Dios quiere, el uno o la unidad se pondrá delante de ese cero y seremos un 10, una totalidad completa, ¿no? Pero no por nosotros, sino por siempre por la misericordia divina. En el sufismo se hace continuamente hincapié, y ahora hablaremos de esto también, sobre el amor y la misericordia y cómo ese atributo, esa cualidad divina está por encima de las demás. Y eso llena la vida de sabor. Esto es muy difícil también de explicar si no lo has vivido, sufismo, ¿no? Es un sabor, se llama a veces Ahel al-Dauk, la gente del sabor, ¿no? Tradicionalmente a los sufíes les llaman así, en árabe Ahel al-Dauk, que significa literalmente la gente del sabor, porque va, como tú dices, de un saboreo. Eso es. Y entonces no es un conocimiento, no es exactamente una sabiduría, sino algo más. Es como ser capaz de saborear la vida hasta el fondo, ¿no? Entonces es una invitación a vivir la vida hasta el fondo. Y entonces te das cuenta de que a lo mejor no has cambiado sustancialmente, externamente no has cambiado sustancialmente, es decir, a lo mejor tienes el mismo trabajo, la misma pareja que antes de haberte encontrado con el sufismo. Sin embargo, todo lo que vives tiene un nuevo sabor. Y eso es maravilloso, porque que la vida tenga sabor, y eso se lo da el hecho de haberte, como dices tú, encajado, o sea, saber que formas parte de una unidad y haber encajado exactamente tus dones con esa unidad y que tus dones empiecen a florecer, eso es tan maravilloso que desaparecen neurosis, a veces lentamente, ¿no? Que desaparece toda neurosis, que tu vida entera se transforma incluso aunque externamente no esté transformada, porque el amor lo cubre todo y porque la conciencia de ese amor, de pertenecer a ese amor, lo cubre todo. Por eso se le llama también el camino del corazón, ¿no? Porque es un camino lleno de
como de realidad, lleno de con los belleza. Océanos, ¿no? También, como se habla de los océanos divinos, porque es justo esta experiencia que tú dices de estar literalmente envuelto por lo divino, ¿no? Como nadando, buceando, sumergido en el océano de la divinidad, que a veces se dicen océanos de unidad, océanos de amor, océanos de sentido, océanos de misericordia, océanos de belleza, océanos de verdad, todos ellos, según el sufismo, diferentes nombres de la divinidad. Eso es. Y entonces todo se transforma, todo se transforma. Puedes, ya lo ves todo diferente, aunque todo sea igual, ¿no? Ese es el punto. ¿Y qué tenemos que hacer? Para llegar a esto, que suena muy bien así sobre el papel y en la teoría, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podernos encaminarnos, ¿no? Porque el sufismo, si es algo también esencialmente, es un camino y es una praxis, y es un camino activo. No es, como tú decías, un conocimiento teórico. ¿Cómo nos ponemos en camino en ese camino? Hombre, siempre hay una serie de técnicas que ayudan y que acercan a ello, ¿no? Hay una meditación que se llama Dhikr, que es que tiene que ver con el recuerdo y a la vez con la recitación, el significado, y es una repetición de mantras, de atributos de la divinidad o de suras del Corán, que de alguna manera van limpiando, se hacen círculo en grupo, se hacen círculo, se deja el centro vacío, ¿no? Como la Kaaba está también vacía, y entonces esta asistencia a los dhikr o a estas meditaciones hace que tu corazón lentamente se vaya limpiando y se vaya predisponiendo para engarzarse con la unidad, ¿no? Lentamente. Esa sería como la práctica así más... Sí, según los hadices y los dichos tradicionales, el sufismo, o sea, el dhikr, ¿no? Ese recuerdo a través de la recitación, lo que vale es para pulir el espejo del corazón, ¿no? Porque la clave de todo sería, como decíamos antes, volver a lo que en árabe se llama la fitra, que sería nuestra naturaleza verdadera, nuestra esencia original, a nuestro corazón puro que teníamos en el momento del nacimiento, quitando todas esas capas como de óxido o de herrumbre, normalmente en forma como de una personalidad o de mecanismos de defensa que se han ido instalando en nuestra personalidad, que está muy bien descrito, por ejemplo, en el eneagrama, que es una herramienta de origen sufí, ir como puliendo o quitando, desescombrando o desoxidando todo eso para volver a llegar de nuevo al corazón limpio y al corazón puro, que es como un espejo que refleja la totalidad y la divinidad, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que nuestra vida entera es un diálogo con lo divino, y aún más allá, en un nivel todavía mayor, es lo divino en diálogo con lo divino, ¿no? Entonces esta técnica dhikr significa, como ya dices, recuerdo. ¿Pero recuerdo de qué? De nuestra verdadera naturaleza, de nuestro ser original, de nuestro corazón, ¿no? En el sufismo, continuamente, una y otra vez, volvemos a esta metáfora. En árabe es qalb, que significa corazón, ¿no? Y fijaos cómo suena ya en la propia sonoridad de la palabra, como en un mantra, qalb, 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 ¿no? Parece que es un corazón latiendo, ¿no? Y que ese corazón esté en permanente recuerdo de su esencia y de la divinidad, de la unidad. Luego es importante en nuestro camino también la figura del maestro. ¿Quieres hablar tú del maestro? No, habla tú, que me estoy enrollando mucho. La figura del maestro, claro, yo creo que hoy en día la gente tiene una visión muy distorsionada de lo que es un maestro, ¿no? Porque piensan que el maestro te quita la libertad, o que te vuelve irresponsable, o que hace que tú no madures, o cosas de esas, ¿no? Pero, y luego porque ha habido y hay muchos maestros que son falsos, claro, hay muchos falsos gurús por ahí, y como estamos en un mundo, estamos bastante desorientados hoy en día, pues hay a veces que nos agarramos al primero que dice ser un maestro, y claro, y si no es un maestro verdadero es un desastre, ¿no? Entonces, lo primero, hay que encontrar un maestro verdadero, pero el maestro de verdadero, lejos de quitarte tu responsabilidad, te la da. Y lejos de... O sea, en realidad el maestro lo que es como una especie de enchufe o de conector que está en la presencia, está en lo más elevado posible que se puede estar en una vida humana. Cuando digo elevado, digo a la vez en lo más bajo posible, porque el maestro está tan entregado a la divinidad que casi no es, sí, que casi no hay nada. Él es el verdadero cero. Él es el cero, y entonces al ponerte cerca de ese cero, lo que ves es un modelo vivo, que eso es bellísimo, porque claro, tenemos los profetas, pero están como lejos, ¿no? Porque están en el pasado, están ya muertos, ¿no? Pero el maestro te da la posibilidad de tener un espejo vivo y un modelo vivo de cómo puede ser una vida verdadera, ¿no? Y eso, claro, eso lo cambia todo, porque además el hecho de conectarte con él
de repente empieza a generar también muchas transformaciones en ti. Hablamos de una tradición iniciática que en Occidente se han perdido completamente, entonces es muy difícil mencionarlo sin que mucha gente le vaya a parecer algo raro, pero la conexión con el maestro, el rito de iniciación con el maestro es completamente transformador, porque al ponerte como en su estela, de repente vas a tener un modelo de una persona que vive de verdad. Y ver una persona que vive de verdad, que está al servicio de la realidad y de los demás 24 horas al día, a lo mejor descansa un poco, pero el tiempo que descansa normalmente lo que hace es estar rezando para que su corazón se mantenga puro, ¿no? Tener la posibilidad de conocer a alguien así en vida es completamente transformador, claro. Sí, el maestro debe ser, para ser un maestro verdadero, aquel que ha llegado a la fanna, es decir, a la aniquilación y al anodadamiento en la divinidad, ¿no? Que es una de las estaciones, de los makam, de las estaciones espirituales que se persiguen en el sufismo. Y es tal vez lo más alto, o una de las más altas cotas que se puede llegar en esta vida. Después está el baka, muy parecido a las estampas del boyero zen, por ejemplo, que es la pervivencia de nuevo, la vuelta al mercado, la bajada a este mundo, pero sin haber perdido ese estado de conexión con lo divino. De tal manera que el maestro es como una frecuencia que simplemente estar cerca de él de una manera misteriosa y a través de su bendición, que en el sufismo se llama baraka, a través de esa baraka te va sanando y te va colocando en tu sitio. Entonces sí, realmente es esencial, pero es muy difícil encontrar, como tú decías, un maestro verdadero hoy en día. Hay algunas características que nos valdrían para reconocerlo, ¿no? La primera es que tiene que ser gratis. Un maestro de verdad no puede cobrar por su enseñanza porque él está al servicio de lo divino. De hecho, el maestro no quiere nada para sí mismo, ni siquiera ya cobrar a los alumnos. Por supuesto, no puede haber juegos de poder, ni juegos sexuales, ni juegos eróticos de ningún tipo. El maestro ni espera ningún reconocimiento por tu parte. Claro, que tú le reconozcas o le pongas nada, todo lo contrario. El maestro tiene también que confrontarte, como decía ella, con tu propia madurez y con tu propia responsabilidad, ¿no? Él no puede vivir tu vida por ti ni resolver tu papeleta espiritual, pero sí te puede poner delante aquello que necesitas para que tú mismo lo hagas, ¿no? De alguna manera, como decía Maulana, nuestro maestro, él simplemente hace como conexiones, ¿no? Solamente puede conectar una cosa con la otra, pero eres tú quien tienes que hacer y que vivir el camino. Y otra cosa muy importante para mí, como psicólogo tal vez, y que fue una de las cosas que me enamoró de Maulana, es que el maestro estaba siempre en el mismo estado de ánimo. Vivías con él de una manera muy estrecha y además estaba todo el día rodeado de gente que querían acercarse a hablar con él, estar con él, y él estaba como en una permanente audiencia con los demás y siempre te recibía con la misma presencia amorosa, con la misma sonrisa, igual de acogedor, tenía siempre su casa abierta. Es que eso es increíble, ¿no? El maestro vivía con su casa abierta y acogiendo a todo el mundo. Iban a verles gente de todas partes del mundo y siempre había allí para ti un plato de sopa caliente, un lugar donde dormir, un espacio donde estar, un grupo de gente con la que estar, ¿no? Él tenía su casa totalmente abierta, ¿no? Esto es algo, yo no lo he visto nunca en ningún otro sitio. Alguien que viva en ese nivel de entrega, que no quiera para sí nada, ¿no? Ni siquiera un espacio en su casa para sí mismo. ¿No? Y de humildad radical, ¿no? Porque claro, siempre se dice, el maestro está en lo alto, pero en realidad es porque está en lo bajo, ¿no? En realidad, su grandeza tiene que ver con su pequeñez, porque su grado de humildad es tal que cuando tú estás delante de él, tienes siempre la sensación de que para él tú eres más importante que él mismo, ¿no? Esto es lo que él te transmite continuamente. ¿Por qué? Porque él se vive completamente indigente frente a la divinidad o frente a lo real. Entonces él vive, cada persona que aparece ante él, para él esconde el rostro de Dios, ¿no? Entonces siempre está más atento, le da más importancia a tu vida que tú mismo, que la importancia que tú le das a tu vida, ¿no? Eso es increíble. Por eso puede estar en silencio y tú simplemente a su lado y solo con estar un rato en su presencia sales con la mirada transformada, con la mirada brillante porque el corazón se ha transformado, ¿no? Entonces hay gente que llora solo con estar cerca de él por el hecho de que conecta con ese amor, que es un amor... O sea, es una persona que es capaz de amarte desde tu esencia, sin imponerte nada, sin falsearte en ningún punto, ¿no? Es capaz de ver tu individualidad. Sí, te sientes, como tú decías, ¿no? Completamente aceptado de la cabeza a los pies, ¿no? Como sin ningún pero y sin ninguna apertura y en una aceptación total, ¿no? Como visto a través de esa misericordia divina. Lo que tú decías también en alguna ocasión, que fue una de las cosas que tanto a mí como a muchos otros nos enamoró de Maulana, ¿no? Que al verle parecía que él te amaba más
que tú mismo, ¿no? Incluso más que tus padres, ¿no? Y no porque nuestros padres nos amen poco, ¿no? Sino porque Él es capaz de amar sin condiciones, ¿no? Desde un amor divino, porque no es suyo. ¿Por qué ama sin condiciones? Porque Él es el cero, no ama desde sí mismo, ¿no? No ama de una manera egoica o egoísta, ¿no? O de una manera posesiva, ¿no? Que entonces yo quiero estar cerca del ser amado o no quiero que Él esté lejos de mí, sino que ama de verdad desde lo divino, ¿no? Con ese desprendimiento total, ¿no? Y eso es alucinante. Pero bueno, vamos a dejar de fliparnos con el maestro y vamos a ver si somos capaces de dar algunos consejos concretos, ¿no? Porque esto queda muy, bueno, pues ir al Dicker o conocer un maestro. Vamos a ver tips concretos que podamos dar o consejos concretos mejor. Bueno, los consejos de cualquier vía espiritual son también buenos. El ayuno, la peregrinación, la oración, la meditación y la atención. El estar en el dar, ¿no? en el servicio, ¿no? En ponerse en la disposición de servir a los demás. Y luego también es muy interesante el tomar conciencia cada día de dónde estamos. Es decir, esto me está transformando, o sea, intentar practicar la sinceridad con uno mismo y la sinceridad con los demás. Pero la sinceridad con uno mismo es esencial. Es decir, y diariamente, pero estoy viviendo bien. Si me muriera hoy, hacer el ejercicio ese y si me muero hoy, ¿estaré satisfecho con mi vida o no? Para mí todo eso son... Sí, la práctica diaria que debería de hacer el derviche, ¿no? El aspirante en el camino sufí, incluye 4 veces en 4 momentos de esa práctica ese recuerdo de la muerte, ¿no? El dhikr o el recuerdo de la muerte, porque es lo que da sentido a nuestra vida, ¿no? Y lo que hace que nos planteemos, como tú decías, si vamos bien o no. En el sufismo hay muchas otras técnicas muy concretas y muy específicas para casos y situaciones concretas. Y hay también toda una psicología, ¿no? Que es lo que a mí como psicólogo también una de las cosas que más me interesó. De hecho, yo al principio lo que quería era... yo veía que en el dhikr estaba pasando algo muy grande que escapaba completamente a mi comprensión, ¿no? Las primeras veces que iba, que había transformaciones extraordinarias, que había personas que llegaban a una sanación psicológica desde una perspectiva, digamos, científica o clínica imposible y milagrosa. Entonces yo quería ver qué es lo que había detrás de esa técnica, tal vez la respiración, la hiperventilación en la recitación de ciertos nombres, la salmodia, o esa conexión con la unidad, o ese aspecto tribal que también tiene el dhikr, en que estamos todos en círculo dirigido por una persona, como si fuera el chamán, ¿no? Hay también una dimensión chamánica en el sufismo que está integrada. Yo quería ver cuál era la clave o las claves de la operatividad o de la eficacia del sufismo para transformar los corazones y sanar a la gente. Y entonces fue poco a poco como en la película Avatar, ¿no? Yo me metí como una especie de infiltrado o de ladrón, ¿no? Que quería como robar la técnica del sufismo para aplicarla en mi terapia. Y sin embargo pasó al contrario, ¿no? Fue el sufismo quien me robó a mí el corazón, ¿no? Quien me atrapó a mí, al final quedé como la mosca pegada en la miel, ¿no? Como imposible ya de separarme tanto del maestro como del sufismo, ¿no? Por eso digo que en el sufismo hay, aparte de esto, hay como una psicología muy fina y muy refinada, ¿no? Que se habla de muchos niveles psíquicos, del nafs, que sería el ego, está muy bien trabajado por muchos autores, Rumi, Ibn Arabi, ¿no? Y tantos otros, Hafiz, ¿no? Tantos autores tradicionales, y lo más importante es que esto ha llegado a nuestros días vivo, ¿no? Y que las cadenas de conexión con la unidad y con el origen del sufismo no se han perdido, ¿no? Todavía permanecen, y hay lugares, la verdad es que yo creo que cada vez son menos, pero todavía hay lugares donde se puede vivir una experiencia sufí de verdad, como con aquellos grandes maestros del pasado, que parecen algo mítico, como por ejemplo esos Rumi, ¿no? Que es como conocer a Gandalf o al maestro Yoda, pero todavía están vivos en este mundo y se puede conectar con ellos y se les puede conocer. Eso es muy alucinante, ¿no? Eso es, sí. No sé si que digamos algo más. Es que yo me quedo sin palabras. Ya veo, yo veo que te vas quedando muda, mudita. Claro, es que hay un punto en el que hay que callar. Es que se puede hablar, podemos hablar horas y horas y horas, pero como lo esencial está como detrás, está en el silencio, como solo podemos apuntar vagamente a lo que se esconde detrás. Claro, yo cuando lo decías al principio, ¿no? Como puede servir como de herramienta para salir del laberinto moderno en el que vivimos, o de esta insatisfacción constante, esta desatención constante, esta falta de sentido de nuestras vidas. Yo es que eso lo he meditado mucho, ¿no? Y siempre mi conclusión ha sido que tiene respuesta para todo. El sufismo tiene respuesta para todo. Pero claro, tú lo lanzas así, pero ¿y quién lo quiere agarrar, no? La pregunta es, claro. ¿Y quién lo queremos agarrar de verdad? Es decir, ¿queremos salir de nuestro sufrimiento, de nuestra rueda neurótica, del punto en el que estamos instalados, que de alguna manera nos permite victimar? ¿Queremos salir de eso o no? Entonces, yo he conocido entre los amigos que tengo, claro, los amigos que han hecho un recorrido vital conmigo, ¿no? Hay algunos en los que puedo reconocer que su vida está transformada,
y hay otros en los que hay otros que viven casi como vivían hace 20 años, ¿no? Y para mí, ¿cuál es la clave? Casi ninguno de ellos es sufí, algunos son sufís, otros no. Pero ¿cuál es la clave? Pues la clave siempre es que ellos se hayan comprometido de verdad, espiritualmente, de alguna manera, con un camino real que les permita transformarse. Y para transformarse uno tiene que ser también muy valiente, ¿sabes? ¿Por qué? Porque es desagradable, porque tienes que enfrentarte a cosas que no quieres ver. A ti mismo, al peor enemigo. Claro, tienes que ir viendo lentamente tus sombras, ¿no? En el sufismo te enseñan las sombras cuando estás como preparado para verlas, ¿no? Te las enseñan lentamente, ¿no? Te preparas un poco para verlas y entonces te la muestran y te viene la prueba. Saltas la prueba y te preparas otro poco, pues la vuelves a ver. Pero también es un trabajo muy arduo de lucha constante contra el dragón, ¿no? El mito de San Jorge y el dragón en el fondo es eso, es la lucha de uno mismo, del corazón de uno mismo, que es lo sagrado que hay en uno mismo, contra el ego, que sería como la parte demoníaca que no nos deja abrirnos a la realidad y pertenecer a la unidad y al amor, ¿no? Entonces, esta contienda a vida o muerte se produce cada día. Y tú cada día tienes que ser capaz de levantarte y decir, me voy de nuevo a la batalla, ¿no? Entonces, si prefieres como no mirar, entonces no te vas a comprometer con ningún camino espiritual verdadero. Sí, yo lo veo también en terapia, como la mayoría de la gente, como tú dices, prefiere no mirar, ¿no? Es como si entrara de repente un tigre en esta habitación y como nos asusta tanto, decidiremos seguir hablando así, bueno, como si aquí no pasara nada, ¿no? Para así no tener miedo. Pero está claro que no es una muy buena política. Claro, hay a veces que te obligan a mirar, ¿no? Hay momentos en la vida en que la realidad te obliga a mirar y a veces es en momentos dolorosos, ¿no? O con enfermedades, claro, o momentos dolorosos, pero si no, hay poca gente que decida mirar por propia voluntad desde el inicio. Eso es difícil de encontrar. Porque entonces, todos somos como adictos, ¿no? La neurosis, igual podríamos decir que la adicción es una forma de neurosis, porque es un ejemplo que se entiende muy bien, ¿no? Un adicto quiere tomar un alcohólico, por ejemplo, quiere tomarse una copa o no quiere y se ve obligado, ¿no? Pues un poco las dos cosas, ¿no? La cosa está como a medio camino, ¿no? Entonces, primero hay que hacer un esfuerzo de querer mirar, como tú dices, nuestra propia oscuridad y nuestra propia sombra y querer cambiar, bajar al sótano o al desván, a mirar los trastos viejos, rotos que tenemos ahí, normalmente desde la primera infancia, ¿no? Las heridas emocionales no bien resueltas y las carencias afectivas que arrastramos desde siempre, desde la relación con nuestros padres e incluso desde antes, ¿no? Esa sería la primera parte, pero en el sufismo viene servido en pequeñas dosis, en dosis homeopáticas, para que vayamos pudiendo con ello, y también van reforzando a través de la meditación y del dhikr y de otras técnicas nuestra parte más positiva y nuestra parte más luminosa, para que podamos irlo digiriendo y metabolizando poco a poco, ¿no? Es como que toda esa parte que se ha quedado enquistada, toda esa oscuridad que se está pudriendo dentro de nosotros, se va digiriendo y se va metabolizando o se va expulsando lentamente de una manera digerible, ¿no? Para cada uno de nosotros, ¿no? Ese sería el objetivo, porque claro, no podemos obviar lo psicológico, ¿no? Una de las cosas, como decíamos al principio, que nos gusta del camino sufí es que, en contra de otros caminos tal vez más nueva era, ¿no? Sin tener nada en contra de nueva era en principio, tienen en cuenta esa dimensión psicológica, ¿no? No están buscando lo que ahora está de moda, el bypass emocional, ¿no? Como un atajo para escapar de mí mismo, bordeando todo mi mundo psicológico y bordeando todas esas problemáticas emocionales y esas carencias a las que no me quiero enfrentar, y así darme como una especie de chute de espiritualidad, ¿no? Como una heroína espiritual, ¿no? Que lo llaman ahora. Claro, sino que en el sufismo te oponen, ¿no? Y te obligan. Por eso se da tanta importancia, por ejemplo, al compromiso, porque en el compromiso con personas, actividades, con el propio camino y con cosas, ¿no? Es como uno se está probando a sí mismo. Como decía Pablo Dors, valemos en la medida en que nos comprometemos, porque nuestra libertad es algo que hay que ejercer, no es algo que se tiene como una cosa sin más, ¿no? Como yo tengo el páncreas o tengo hígado, tengo libertad, sino que la libertad es una práctica, es un ejercicio, es una dinámica, ¿no? Tengo que ejercer mi libertad. ¿Y cómo la ejerzo? Comprometiéndome con cosas importantes, ¿no? Si yo quiero escribir un libro, tengo que comprometerme todos los días 1 hora delante del ordenador escribiendo. Es que me apetece ver Netflix, o es que quiero echarme la siesta. No, pues tengo que renunciar a esa libertad menor para conseguir una libertad mayor. Y el sufismo sería entonces, cerrando el círculo de lo que venimos hablando, la renuncia a todo para conseguir la libertad máxima, que paradójicamente es
la entrega total a lo absoluto y a lo divino, a lo real con R mayúscula, ¿no? Entonces es el compromiso total, ¿no? Pero como eso es muy difícil para nosotros, ese es el nivel de un superhéroe espiritual, muchas veces Maulana, el maestro, nos animaba de una manera muy, muy amable y muy cariñosa a adoptar pequeños compromisos, por ejemplo con el trabajo, ¿no? Iba mucha gente esperando como una gran, ¿no? Hablar con Maulana, ¿no? Esperando como una gran revelación espiritual o una técnica, un dhikr secreto para poder recitar y entonces iluminarse, ¿no? Y entonces Maulana les miraba y les decía, estás muy delgado, tienes que comer más, ¿no? Sí, o ¿en qué trabajas? No, es que no sé qué, bueno, pues busca un trabajo, y si es tocando la tierra como agricultor, mejor, o alfarero, ¿no? Así, cosas así, ¿no? A veces decía a una persona, decía, ¿cuántos años tienes? 40, y dice, ay, ¿estás casado o tienes pareja estable? No, no sé qué tal, dice, pues vete buscando una pareja que para ti es bueno, ¿no? Cosas así. Entonces no mucha gente se desconcertaba mucho con esto, ¿no? Claro que si no, tú pedías tips, cosas concretas, ¿no? Pues claro, siempre se dice que en el sufismo la mitad del camino es el matrimonio, ¿no? A mí lo que me dijo Maulana, lo que me dijo Maulana cuando llegué es que me casara. Bueno, ahí acertó. Yo tenía 26 años y estaba bastante en las nubes, porque siempre he vivido muy en las nubes. Y entonces Maulana, en vez de darme un super dhikr espiritual o decidme que rezara aquí o que peregrinara allá o que viajara no sé dónde o que escribiera sobre no sé qué, cuando yo lo que quería era escribir, me dijo simplemente, ¿tú estás casada? Y yo le dije, no, y me dijo, pues cásate. Yo me veía muy joven, pero claro, me veía como joven todavía, pero es lo que me dijo, que me casara. Y se dice pero está abundando en lo que dices tú, ¿no? Que la mitad del camino en el sufismo es el matrimonio. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque implica ese compromiso del que hablamos, ¿no? Es que si no, enseguida nos volamos. El sufismo es un camino tan bello que es que te puedes volar como una cometa, claro, es que te quedas como enamorado, como si el cielo estuviera lleno de miel y entonces te agarras a un globo de esos de helio y entonces te vas. Entonces el maestro siempre hacía hincapié en el enraizamiento y para eso el matrimonio es esencial, porque esto Santa Teresa lo veía muy bien. Ella decía que Marta y María tenían que ir unidas. ¿Qué significaba eso? Marta y María, las hermanas de Lázaro. Que la parte como del servicio y la parte de la oración, o que el enraizamiento y las ramas tenían que crecer a la vez. Las raíces y las ramas tenían que crecer a la vez, porque si no, no había crecimiento espiritual real. Y entonces el compromiso, el estar en lo cotidiano, el habitar lo cotidiano, el vivir en una vida familiar, ¿no? Que te permita como estar siempre puliendo, porque claro, es un ejercicio, un desarrollo de la paciencia. Por ejemplo, tener niños pequeños, tienes como que trabajar la paciencia muchísimo. Y ser capaz de amar a otra persona que tienes al lado, más allá de enfrentarte a tus propias sombras, a sus sombras, claro, porque eso, las tuyas y las suyas y las que se multiplican unas con las otras. Eso es, y luego las sombras que tú ves proyectadas cuando ves a tus hijos crecer también, que también ellos te muestran muchas sombras, todo eso te hace muy fuerte, te refuerza mucho en tu camino espiritual, es decir, te da una coraza fuerte para enfrentarte contra el dragón, te da una espada fuerte para enfrentarte contra el dragón. Entonces, te hace también crecer y madurar emocionalmente, ¿no? Que como como he estado trabajando en mi último libro y como también se ve en el sufismo, es esencial y es clave. Hay que decir que un dato técnico muy importante, que Maulana le dijo que se casara, pero que luego yo me lo curré mogollón. Podemos ir cerrando a lo mejor con esta. Con esto voy a contar también en el sufismo gustan mucho las enseñanzas a través de chistes, de cuentos o de adivinanzas. Hay una historia tradicional sufí que me está viniendo todo el tiempo a la memoria desde que hemos empezado a hablar, de cómo la cosa debe funcionar por círculos concéntricos, pero hay que empezar desde lo más interior a lo más exterior y no fliparse demasiado primero con grandes estados, ¿no? Sino que uno tiene que ir empezando como puliéndose a sí mismo y además siempre dentro de una ética y de una moral. No es muy difícil el avance espiritual real si uno no lo hace desde una ética y, como decía Mardía, en el servicio a los demás, ¿no? Y también está otra frase tradicional, ¿no? Que hay que estar con un pie en este mundo y un pie en el otro, ¿no? Ni demasiada tierra ni demasiado cielo, sino buscar ese equilibrio entre todos nuestros elementos y esa armonía de conjunto, que tal vez sería la mejor forma de definir el sufismo, ¿no? Buscar colocar cada cosa en su sitio, como hemos dicho muchas veces, ¿no? Buscar como la armonía de conjunto de todas las dimensiones que somos, sin obviar y sin rechazar ninguna, ¿no? Desde lo sexual a lo espiritual, ¿no? Entonces esta historia es la historia de un rey
que quiere gobernar el reino, ¿no? Y le pregunta, tiene al lado como a un sabio sufí, ¿no? Con larga barba blanca y un gorro parecido al de Gandalf, así, o ¿no? Un maestro como todos imaginamos, y le pregunta, dice, oh maestro, ¿qué puedo hacer para gobernar el reino de la mejor manera, ¿no? Y entonces el sabio sufí le da el que es el primer tip o consejo, que está también en la Tariqa Naqshbandi, que es la que nos sentimos más cercanos, que es también como la primera directriz que se dice, claro, que es imposible de cumplir en realidad ya la primera, y son 12, ¿no? Esta sería solo la primera, el primer consejo, que es: tienes que estar atento a cada respiración sin que se escape ninguna, ¿no? Conciencia de la respiración. Eso es lo primero que se pide a una persona que quiera de verdad entrar en el camino Naqshbandi, ¿no? Lo cual es, ya solamente eso es increíble, ¿no? Estar atento a cada respiración sin que se escape ninguna, en el gafla, en el despiste, en la desatención, ¿no? Estar en el centro atento. Entonces, bueno, digamos que el rey se pone a practicar y finalmente lo consigue, ¿no? Está atento a cada respiración, ¿no? Le dice el maestro sufí, tienes que gobernar cada una de tus respiraciones. Entonces el maestro respira y es capaz de gobernar su respiración. Dice, bueno, pues ahora tienes que gobernar a tu mujer y a tus hijos, ¿no? A tu familia. Entonces el rey se pone a intentar gobernar a su familia y se da cuenta de todas las dificultades que tiene con eso, ¿no? Y de cómo está continuamente en esa fricción, que lo llamamos nosotros ciencia fricción, ¿no? Porque se crece a través de esa fricción en el camino sufí, al contrario que en otras tradiciones. Hay veces que se hace lo que se llama la halwa, o una seclusión, que sería un tiempo de soledad que uno pasa en una introspección profunda. Normalmente son 40 días metido en una habitación sin salir, ¿no? Y además sin poderte escapar ni siquiera a tu mundo mental, porque hay que estar recitando un mantra o un dhikr con un rosario permanentemente, con el tasbih, ¿no? Entonces es una técnica súper fuerte, pero también se hace la técnica contraria, que sería la misma idea que se hacía en España en la época de la mili, ¿no? Que sería como enfrentarte a estar con un montón de gente, ¿no? Cuando ibas a la derga, que es como un ashram o un monasterio el de Maulana, la casa de Maulana, por ejemplo, aunque hay otras en España, muchas veces tienes que estar conviviendo con un montón de gente y a lo mejor hay pocos baños o no funcionan o la comida no me acaba de gustar. Entonces eso genera como una fricción continua en donde los peores aspectos de nuestro ego, de nuestra sombra, eso oscuro, sale. Vienen 3 turcos de 200 kilos y te quitan la almohada y tu sitio, o duerme con tu saco y a ver qué haces, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde ves, dices, caray, ¿no? Estoy intentando hacer un camino espiritual, que es la batalla más alta y más noble imaginable, ¿no? Llegar a dominarme a mí mismo, ¿no? Y conquistar mi yo espiritual, y me cabrea que un turco me quite un saco, ¿no? Vaya, ese es mi nivel espiritual real, o sea, ninguno, ¿no? Ahí es cuando de verdad se ve, ¿no? Te bajas del flipe y de la imagen un poco idealizada y narcisista que tenemos muchas veces en los caminos espirituales y ves la realidad. Entonces, finalmente, el rey es capaz, ¿no? De alguna manera, desde la armonía y el amor, porque ese gobierno tiene que ser siempre gobierno desde el amor, ¿no? Desde el principio del sufismo siempre se habla de eso, ¿no? Que uno obedece al maestro por amor, no puede ser por un autoritarismo, ¿no? En todo caso, una autoridad sana o algo así, ¿no? Por amor, ¿no? Y entonces vuelve de nuevo a hablar con el maestro sufí, el rey. Dice, bueno, ya gobierno mi respiración, ¿no? Y ahora gobierno también mi familia. Dice, bueno, pues ahora tienes que gobernar el palacio, ¿no? Entonces el maestro va gobernando el palacio, ¿no? Ya pilláis la idea, ¿no? Y luego vuelve otra vez y dice, bueno, pues ahora tienes que gobernar tu pueblo, luego tu ciudad, ¿no? Y luego tu región, y luego ya podrás gobernar el reino, ¿no? Pero hay que empezar gobernando la respiración, no hay que ir de lo que tenemos cerca a lo que tenemos lejos. Sería para mí muy chirriante, yo que sé, alguien que se lleve mal con su mujer, por ejemplo, o alguien que tenga como roces extraños con su familia porque tiene ego o por narcisismo, ¿no? Porque claro, si yo me siento tocado o movido en algún sentido por alguna situación es porque tengo un ego, ¿no? Si yo fuera transparente y no tuviera ego, sería como pasaría todo a través de mí, ¿no? Nada me movilizaría, como pasa con Maulana o con un maestro verdadero, ¿no? Entonces, lo primero, si alguien se está llevando mal con su familia, para mí sería muy raro decir que esa persona tiene un nivel espiritual real, ¿no? Si yo primero no me gobierno a mí mismo, ¿no? Mis ritmos diarios, la comida, el sueño, ¿no? El trato con los, ¿no? Y eso ya da para 1000 vidas, ¿no? Gobernar estos aspectos con los que estamos permanentemente peleados, ¿no? La relación con los demás, y así poco a poco. Entonces, al final, y si Dios quiere, y nunca por mis méritos que no son nada, sino por la misericordia divina, a lo mejor somos capaces de gobernar el reino, que es una metáfora de nuestro corazón. Eso es precioso, sí, para concluir, ¿no? Vale, además, sí. Eso lo decía también Sheikh Hassan y nuestro maestro, ¿no? Que decía siempre que el mejor sufí, el mejor murid o el mejor sufí es aquel que mejor se lleva que mejor trata a su mujer, o aquella que mejor trata a su marido, ¿no? Claro, exacto. Porque ahí es donde de verdad, ¿no? Es muy fácil tratar, continuamente lo vemos, por desgracia, ¿no? Hay gente que trata muy bien a todo el mundo fuera de casa y luego llega a su casa enfadado y se pelea o grita o tal, ¿no? Pues está claro que ahí no hay un buen ajuste o no hay una buena coherencia entre el mundo interno y el mundo externo, ¿no? Y la mejor manera de ver de verdad el estado de nuestro corazón es ver cómo tratamos a los que tenemos más cerca, ¿no? Si los tratamos de verdad de una manera amorosa, a pesar de que una y mil veces, como es natural en una convivencia, pues haya roces, el otro no piensa como yo, o tiene otro punto de vista, o me fastidia en algún sentido o en otro, y a pesar de eso
responder desde el amor, ¿no? Ojalá seamos capaces algún día de llegar a algo parecido a esto, a la sombra de esto y ser, como decía también Sheikh Hassan, el amigo del portero de un maestro sufí. Ya con eso me conformo. Ojalá. Ojalá. Bueno, pues nada, esto ha sido el vídeo. Muchas gracias a todos. Espero que lo hayáis gustado. Y ya sin más, nos despedimos, como solemos hacer en el sufismo, con saludos de paz y bendiciones.